Bienvenidos a un nuevo vídeo de Meteo Windy y hoy os quiero hablar de las altas presiones que normalmente siempre suele haber tanto en el polo norte como en el polo sur. Como sabéis, esas zonas del planeta son las que reciben menos radiación solar y por lo tanto son las partes más frías de todo el planeta. Debido a eso, claramente en esas zonas es por las que siempre suele haber una zona de alta presión o anticiclón, como estamos viendo, por ejemplo, en esta capa ahora mismo de Windy. Vemos que tenemos activada la capa de presión ahora mismo y como veis hay diferentes zonas de altas presiones, pero que toda en su conjunto, prácticamente todo el Ártico es una zona, como veis, de altas presiones, en este caso hasta de 1045 milibares. ¿Por qué en estas zonas siempre hay altas presiones, tanto en el polo norte como en el polo sur y sobre todo en el polo norte? Bueno, pues por el fenómeno que hemos dicho antes de la baja radiación solar. Como sabemos, el aire, a medida que asciende hacia las capas altas, ese aire es más frío, es decir, siempre en las capas altas de la atmósfera, debido a que el aire no es buen conductor del calor, ese aire que está en las capas altas es muy frío. Si además hay poca radiación solar en la zona de la superficie, pues ese aire, por lo tanto, claramente va a ser mucho más frío en esas capas altas. ¿Qué ocurre cuando el aire es muy frío en las capas altas y a lo mejor hay zonas que está rodeado ese aire frío por aire más caliente? Bueno, pues que el aire frío, como sabemos, se concentra, se hace más denso y por lo tanto se hace más pesado y poco a poco ese aire va descendiendo, en este caso, hacia la superficie. Todo es porque arriba hace mucho frío, mientras que en la superficie el aire es más caliente. Luego, como ese aire de arriba es muy frío, muy pesado, poco a poco va descendiendo hacia la superficie. Por ejemplo, en el mapa de temperaturas, ahora mismo, si vemos aquí la zona o la situación que ahora mismo hay en el Ártico, observamos que, por ejemplo, en esta zona, ahora mismo aquí, pues hay una temperatura de 11 grados bajo cero en superficie. Si vamos subiendo a las capas altas de la atmósfera, pues vamos viendo la temperatura. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo a 2000 metros ya la temperatura es igual. Vamos a ver aquí a 5000, 29 bajo cero, 9000, 53 bajo cero y 10.000, 60 grados bajo cero. Es decir, aunque hay alguna pequeña inversión térmica, pero vemos que por lo general en estas zonas, a medida que subimos, la temperatura siempre es mucho más fría. Por lo tanto, en esta zona, el aire es tan frío, como hemos dicho, se hace más pesado, está más concentrado, por lo tanto empieza a pesar más, y al pesar más empieza a descender hacia las capas más bajas de la atmósfera y por lo tanto hacia la superficie. Llega un momento que cuando llega a la superficie, por ejemplo aquí, este aire que ha ido descendiendo, por ejemplo en el polo norte, según vemos aquí con esta dirección, como la de las agujas del reloj, desde arriba va descendiendo hacia la superficie, es un aire que al mismo tiempo va perdiendo humedad, va perdiendo vapor de agua, o al mismo tiempo el aire a medida que se calienta se va dilatando, tiene más capacidad de admitir más vapor de agua y por lo tanto tiene menos humedad en comparación con el aire en las capas altas. Luego, por lo tanto, es un aire pesado, más seco, que por lo tanto hace que en la zona de la superficie haya una zona de estabilidad, que es la típica que generan las altas presiones. Zonas estables donde hay pocos vientos y al mismo tiempo donde hay pocas precipitaciones o ninguna precipitación. Así que ahora mismo estamos viendo cómo en toda esta zona del Ártico, debido a ese efecto de la radiación solar, del aire frío en las capas altas de la atmósfera, ese aire pesado empieza a descender, se empieza a calentar, se empieza a dilatar, empieza a perder vapor de agua y genera esta zona de estabilidad que es la típica de las altas presiones. Por lo tanto, en esta zona del planeta pues prácticamente hay poco viento, hay al mismo tiempo pocas precipitaciones, como estáis viendo. De hecho, la zona de la Antártida es una de las zonas del planeta donde hay menos precipitaciones. Al mismo tiempo, en la zona de la Antártida también es donde el aire es más seco. Por lo tanto, entendemos cuál es la situación de por qué normalmente están estos anticiclones o estas zonas de altas presiones en la zona de los polos. Por supuesto, esto no siempre es igual. Es decir, ahora mismo tenemos esta configuración, pero esta configuración no quiere decir que vaya a continuar exactamente igual. Como veis, según va pasando el tiempo,
vamos pasando los días y esta configuración se va moviendo, vamos viendo cómo va cambiando de forma y de estructura y se va desplazando hacia unos sitios o hacia otros. Pero por lo general, esta estructura de altas presiones, como estáis viendo, suele ser muy habitual, sobre todo en la zona del Polo Norte. Sin embargo, en la zona de la Antártida no siempre es igual. Aquí abajo, en la Antártida, veis que sin embargo aquí las zonas de altas presiones no son tan potentes como las zonas de altas presiones de la zona del Polo Norte. Y la razón es que la estructura es diferente. Arriba hay agua en el Ártico, mientras que abajo en la Antártida lo que hay es tierra. Y por lo tanto esta tierra, podríamos decir, junto que va acumulando capas de hielo en la zona de la superficie es mucho más fría que en la zona, en este caso, de la zona del Polo Norte. Por lo tanto, simplemente quería que vierais que esta es la configuración típica que normalmente siempre vamos a tener en la zona del polo, un anticiclón bastante estable y que al mismo tiempo, como veis por la configuración que tiene las isobaras y por la forma como el viento se desplaza dentro de los anticiclones, ese anticiclón siempre va a ir soltando después, desplazando ese aire frío, que evidentemente ha ido bajando hacia la zona de la superficie, la va a ir desplazando luego hacia zonas de latitudes más inferiores, como por ejemplo la latitud 60, donde luego ya se empiezan a formar las borrascas que tenéis aquí, que eso ya lo hemos explicado en el vídeo de las presiones. Simplemente quería que vierais que esta es una configuración típica que en la zona del polo, sobre todo el Polo Norte, siempre vamos a encontrar con este tipo de anticiclones, que por supuesto, como os he dicho, no siempre va a tener la misma estructura, la misma fuerza o la misma alta presión por todo el Ártico, ¿no? Sino que, como hemos dicho, la atmósfera es un fluido dinámico que está en constante movimiento y por lo tanto vamos a ver variaciones. Pero que aprendamos, vemos con este vídeo, que esta es la configuración típica siempre de la zona del Ártico. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito más acerca de la atmósfera y de cómo está estructurada en el planeta, y hasta el próximo vídeo.